Leo Messi renunció a la selección argentina. Era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está. Sí, el mismo Messi que hoy es campeón del mundo, bicampeón de América y el hombre que en pleno 2026 sigue escribiendo una historia que parece sacada de una película. Pero antes de los abrazos, antes de las lágrimas felices, antes de Qatar, antes de Infantino, antes de la Copa América, antes de que Argentina volviera a sentirse invisible, hubo un día en que Messi dijo basta. Un día en el que el mejor futbolista del planeta sintió que ya no podía más. Un día en el que el peso de una camiseta de un país entero, de millones de críticas, de comparaciones eternas y de finales perdidas fue demasiado grande incluso para él. Y quizás por eso esta historia es tan poderosa, porque no estamos hablando solamente de un futbolista que ganó títulos, estamos hablando de un hombre que cayó en el punto más doloroso de su carrera, y aún así, volvió. Volvió cuando muchos lo habían destruido, volvió cuando muchos lo llamaban pecho frío, volvió cuando le decían que no sentía la camiseta, cuando parecía que su historia con Argentina estaba condenada a terminar en tristeza. Y lo más increíble es que ese mismo hombre, años después, terminó levantando 2 Copas Américas, una finalísima, una Copa del Mundo, y en 2026, con casi 39 años, sigue jugando un mundial como si la historia todavía le debiera su última página. Porque Messi no solo volvió para jugar, Messi volvió para cambiarlo todo. Durante muchos años la historia de Leo Messi con Argentina fue una herida abierta. En Barcelona era pura magia, era goles, asistencias, récords, balones de oro, Negreira, noches inolvidables, humillaciones deportivas a defensas completas y una sensación casi absurda de superioridad. Pero con Argentina todo era muy distinto. Cada torneo parecía una oportunidad para cerrar el debate, cada Copa América, cada mundial, cada final, cada partido importante que se convertía en juicio público. Si Argentina ganaba era obligación, si Argentina perdía era culpa de Messi. Y así llegó el Mundial 2014. Argentina estuvo a un paso de la gloria, a un paso de tocar el cielo, a un paso de levantar la Copa del Mundo después de tantos años. Pero Alemania apareció en la final, apareció con ese gol que congeló corazones y Messi se quebró mirando el trofeo desde cerca, demasiado cerca. Esa imagen dolió mucho, dolió porque parecía que el destino se estaba burlando de él, pero lo peor todavía no había llegado. En 2015, Argentina volvió a una Copa América, otra vez la ilusión, otra vez Messi, otra vez el país entero esperando y otra vez una derrota contra Chile. Un año después, si es que en América se hacen Copas Américas cada año. En 2016 llegó otra Copa América Centenario, llegó otra Copa América, otra final, otra vez Chile, otra vez penales y esta vez Messi falló. Ese disparo por encima del arco fue mucho más que un penal errado, fue el símbolo de una relación rota. Messi había perdido otra final con Argentina, era la tercera final consecutiva perdida con su selección. Y después del partido completamente golpeado, dijo que para él se había terminado la selección. ESPN recogió en ese momento sus palabras, donde explicó que había intentado todo y que le dolía más que a nadie no poder ganar un título con Argentina. Y así empezó el momento más oscuro, porque no era una lesión, no era una eliminación cualquiera. Era Messi diciendo hasta aquí llegué. El mejor jugador del mundo estaba renunciando a su país. Y aquí viene lo más fuerte, porque quizás necesitó tocar fondo para volver a renacer. Messi volvió, porque por más dolor que hubiera, por más críticas, por más golpes, esa camiseta seguía llamando. Y su regreso no fue fácil. Argentina llegó al Mundial 2018 sufriendo. Messi tuvo que ponerse otra vez al equipo encima. Aquella noche contra Ecuador, cuando hizo un hat-trick para clasificar a Argentina, fue como si dijera al mundo todavía estoy aquí. Pero Rusia 2018 volvió a ser una decepción. Argentina llegó al Mundial 2018 sufriendo. Argentina no tenía rumbo claro, no tenía estabilidad, no tenía una identidad fuerte. Era una selección llena de talento, pero emocionalmente rota. Messi seguía siendo Messi, pero parecía estar atrapado en un equipo que nunca terminaba de acompañarlo. Y entonces apareció algo que casi nadie esperaba: Infantino. No, es broma. Lionel Scaloni, un entrenador que al principio muchos miraban con duda. Algunos pensaban que era una solución temporal, otros no creían que pudiera manejar una selección tan pesada como Argentina. Pero Scaloni hizo algo que cambió la historia. No construyó un equipo para que Messi cargara solo con todos, construyó un equipo para que Messi pudiera ser Messi. Y ahí nacieron nombres que se volvieron fundamentales: Rodrigo de Paul, el soldado emocional de Messi, el acompañante, el guardaespaldas, el amigo, el hermano, el novio. Lo siento, pero es que... El Dibu Martínez, el arquero que cambió la personalidad de Argentina, Cuti Romero, Enzo Fernández,
McAllister, Julián Álvarez, Lautaro, Di María, Otamendi. De pronto Argentina ya no parecía un equipo esperando un milagro de Messi, parecía una familia futbolera dispuesta a pelear por él. Y cuando esto pasó, el mundo cambió. La Copa América 2021 fue la primera gran liberación. Otra Copa América. Sí, aunque no lo creas. Argentina llegó a Brasil con una presión enorme. No era solamente otro torneo. Era quizás la última gran oportunidad de Messi para romper esa maldición con la selección. Y el destino quiso que la final fuera en Maracaná. Contra Brasil, contra Neymar, contra el peso de la historia. Y Argentina ganó 1-0. No fue una final perfecta, no fue una exhibición llena de goles, no fue una noche de fantasía absoluta. Fue algo mucho más importante. Fue una noche de carácter, de resistencia, de liberación. Conmebol recuerda a esa Copa América 2021 como el título que le permitió a Argentina volver a la gloria después de 28 años. Y también como el primer título de Messi con la selección mayor. Y ahí apareció una imagen inolvidable. Messi de rodillas, llorando. Sus compañeros corriendo hacia él, todos abrazándolo, levantándolo. Como si Argentina entera dijera, por fin. Ese día no solo ganó un título. Ese día Messi se quitó una mochila que llevaba más de una década cargando. Y en ese momento ya nada volvió a ser igual. Porque el Messi criticado empezó a convertirse en el Messi amado. El Messi cuestionado empezó a convertirse en el Messi protegido por Infantino, dirán muchos. Y el Messi que antes parecía jugar contra el mundo, ahora jugaba de la mano de Infantino y con un país detrás de él. Después llegó la finalísima, Argentina contra Italia, el campeón de América contra el campeón de Europa. Y Argentina no solo ganó. Argentina convenció, jugó con personalidad, con confianza, con alegría, con esa energía de equipo que sabe quién es. Fue como si el mundo empezara a entender algo. Esta Argentina no era casualidad. Esta Argentina no era solo Messi. Era Messi más un grupo, Messi más una identidad, una familia. Y entonces llegó Qatar 2022. El último gran sueño, el torneo que podía cerrar todos los debates. Pero la historia, como siempre con Messi, tenía que empezar con sufrimiento. Argentina debutó perdiendo contra Arabia Saudita, lo que nadie se podía imaginar. Y por unas horas el mundo volvió al pasado. Volvieron las dudas, las críticas, volvió esa sensación de tragedia en Argentina. Pero esta vez había algo muy diferente. Esta Argentina no se rompió, se levantó. Messi marcó contra México en un partido que era prácticamente una final emocional. Después Argentina venció a Polonia, luego a Australia, luego a Países Bajos en una batalla llena de tensión, después a Croacia con una actuación imperial y finalmente Francia, la final más dramática de la historia mundial. Messi contra Mbappé, Argentina arriba, Francia reviviendo, Argentina golpeando otra vez, Mbappé respondiendo. Penales y un silencio tremendo en el estadio y en el corazón de millones de fanáticos de Messi, incluso de Infantino. Pero ahí apareció el gran héroe de Argentina, el Dibu Martínez, Montiel caminando hacia la penal. Y entonces la explosión. Argentina campeona del mundo, Messi campeón del mundo. FIFA registró aquella final de 2022 como una victoria de Argentina contra Francia en penales después de un 3-3 inolvidable. Una noche donde Messi terminó levantando el trofeo que más había perseguido. Y esa imagen lo cambia todo. Messi levantando la Copa del Mundo, la sonrisa, la túnica. Estaba todo preparado. Los compañeros, el país entero enloquecido, millones llorando, generaciones abrazándose, porque no era solo fútbol, era la reparación de una historia. Infantino lo había hecho. Messi finalmente lo había hecho. Y era el final perfecto para el hombre que tantas veces había sido acusado de no sentir. El hombre que supuestamente no era argentino. El hombre que supuestamente no tenía carácter. El hombre que supuestamente no podía ganar nada con su selección. El hombre que acababa de conquistar al mundo del fútbol. Pero cuando todos pensaban que la historia de Messi con Argentina terminaba ahí, él decidió seguir. Y eso también puede decir mucho de él, de su personalidad, de su carácter, de su entrega con la selección argentina. Porque después de ganar el mundial, cualquier otro jugador habría dicho, ya está, no necesito nada más. Pero Messi no siguió por obligación, siguió por amor, por disfrutar, por estar con sus compañeros, por seguir vistiendo la camiseta que tanto le costó conquistar emocionalmente. Y entonces llegó la Copa América de 2020, otra Copa América, otra noche de tensión. Argentina volvió a ganar, esta vez contra Colombia, y consiguió otro título continental. Ese título convirtió a Argentina en campeona de América otra vez, y confirmó una era dorada que ya incluía la Copa América de 2021, Mundial 2022 y otra Copa América de 2024. Messi ya no estaba persiguiendo la aprobación de nadie, ahora estaba agrandando una leyenda. Y entonces llegó el Mundial 2026. Muchos se preguntaban si todavía podía competir, muchos decían que ya no tenía la velocidad de antes, que ya no era el Messi imparable del Barcelona, que la edad tarde o temprano le había alcanzado. Y sí, puede que Messi ya no corra igual,
Puede que ya no arranque desde la mitad de la cancha dejando a 5 rivales tirados. Puede que el cuerpo ya no sea el mismo, pero la mente sigue estando por encima de todos. Porque Messi en 2026 ya no solo juega con las piernas, juega con el tiempo, con los espacios, con las pausas, con la experiencia de alguien que ha visto todos los escenarios posibles. Y en 2026 otra vez volvió a hacer historia. Primero con un hat-trick contra la todopoderosa Argelia, igualando el récord histórico de goles de Miroslav Klose. Luego contra la poderosa Austria, marcando 2 goles en la victoria 2-0 a favor de Argentina. Y se convirtió en el máximo goleador histórico en los mundiales, además de meter a Argentina en la siguiente ronda. Messi llegó a 18 goles mundialistas tras el doblete contra la todopoderosa Austria, convirtiéndose en el único jugador en la historia de los mundiales en tener esta cantidad de goles. Y pensemos esto nada más por un segundo, porque es algo histórico, algo épico, dramático. El mismo Messi que en 2016 renunció destrozado a la selección, el mismo Messi que fue destruido por perder finales, el mismo Messi que muchos decían que nunca sería amado como fue amado Maradona, ahora en este 2026 con casi 39 años, siendo campeón del mundo, bicampeón de América y máximo goleador histórico de los mundiales. Eso no es solo fútbol, eso es una historia de resistencia, una historia de orgullo, una historia de redención. Por eso cuando hablamos del logro de Messi, no estamos hablando solamente de goles, no estamos hablando solamente de récords, no estamos hablando solamente de trofeos, estamos hablando de un hombre que tuvo que perderlo todo emocionalmente para volverse más fuerte. Messi no ganó la Copa del Mundo porque nunca sufrió, la ganó porque sufrió demasiado y aún así siguió. No se convirtió en leyenda porque todo le salió fácil, se convirtió en leyenda porque sobrevivió al juicio más cruel que puede vivir un futbolista, el juicio de su propio país. Lo más hermoso es que al final Argentina, Messi, Infantino, Negreira terminaron necesitándose. No, ya en serio. Y lo más hermoso es que al final Argentina y Messi terminaron necesitándose. Argentina no necesitaba un líder que no gritara tanto, pero que hablara con fútbol, el idioma del fútbol. Messi necesitaba un equipo que no lo dejara solo en los momentos más importantes. Y cuando esas dos cosas se encontraron, nació una de las etapas más gloriosas en la historia de una selección y de un país entero. La renuncia en 2016 parecía una final para la carrera de Messi con Argentina, pero en realidad fue el primer gran capítulo de su resurrección, ya que después de esto se celebró una Copa América año tras año. La Copa América 2021 fue una liberación, Qatar 2022 fue la eternidad y la Copa América de 2024 fue la confirmación. Y el Mundial 2026 está siendo la última danza de un hombre que se niega a dejar de hacer esto, porque algunos futbolistas ganan títulos, otros rompen récords, otros son amados por generaciones, pero Messi hizo algo todavía más difícil. Cambió el significado de su propia historia, pasó de ser el genio señalado al capitán eterno, pasó de la renuncia a la gloria, pasó del dolor a la inmortalidad. Y por eso la gran pregunta no es si Messi es el más grande. La verdadera pregunta puede que sea otra. ¿Cuántas veces más tendrá que hacer historia Lionel Messi para que el mundo acepte que estamos viendo algo que quizás nunca volverá a repetirse?